Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, bendito seas. Gloria a tu nombre y gracias por todo lo que nos pasa en la vida, Señor. Por aquellas cosas buenas en las que nos gozamos, Señor, pero también por aquellos momentos difíciles que a veces cuestan trabajo entender, que a veces cuestan trabajo aceptar. Gracias. Gracias, Señor, por los momentos de paz. Gracias por los momentos de tribulación. Gracias por los momentos de abundancia y gracias por los momentos de escasez. Gracias, Señor, por los momentos de alegría y gracias por los momentos de tristeza. Te ruego, Espíritu Santo, que nos des el discernimiento para entender las Escrituras y saber que hay un tiempo para todo. Te ruego, Espíritu Santo, que nos des la serenidad y la claridad para poder leer, comprender y practicar las Sagradas Escrituras. Bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues continuamos, mis queridos hermanos, con San Juan capítulo 12. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Ahí lo invitaron a una cena. Marta servía y Lázaro estaba entre los invitados. María pues tomó una libra de perfume muy caro hecho de nardo puro. Le ungió los pies a Jesús y luego se los secó con sus cabellos, mientras la casa se llenaba del olor del perfume. Judas Iscariote, el discípulo que iba a entregar a Jesús, dijo: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. En realidad, no le importaban los pobres, sino que era un ladrón, y como estaba encargado de la bolsa común, se llevaba lo que echaban en ella. Pero Jesús dijo: déjala, pues lo tenía reservado para el día de mi entierro. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Muchos judíos supieron que Jesús estaba ahí y fueron, no solo por ver a Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Entonces los jefes de los sacerdotes pensaron en dar muerte también a Lázaro, pues por su causa muchos judíos se alejaban de ellos y creían en Jesús. Al día siguiente, muchos de los que habían llegado a la fiesta se enteraron de que Jesús también venía a Jerusalén. Entonces tomaron ramos de palma y salieron a su encuentro gritando: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito sea el Rey de Israel. Jesús encontró un burrito y se montó en él, según dice la Escritura: no temas, ciudad de Sión. Mira que viene tu rey montado en un burrito. Los discípulos no se dieron cuenta de esto en aquel momento, pero cuando Jesús fue glorificado, recapacitaron que estos habían sido escritos para él y que ellos se lo habían hecho. Toda la gente que había estado junto a Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de entre los muertos, cantaban sus alabanzas. Y muchos otros vinieron a su encuentro a causa de la noticia de este milagro. Mientras tanto, los fariseos comentaban entre sí: no hemos adelantado nada. Todo el mundo se ha ido detrás de él. También un cierto número de griegos, de los que adoran a Dios, habían subido a Jerusalén para la fiesta. Algunos se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe habló con Andrés y los dos fueron a decírselo a Jesús. Entonces Jesús dijo: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga,
y donde yo esté, ahí estará también mi servidor. Y al que me sirve, el Padre le dará el puesto de honor. Ahora mi alma está turbada. ¿Diré acaso, Padre, líbrame de esta hora? Si precisamente he llegado a esta hora para enfrentarme con todo esto. Padre, da gloria a tu nombre. Entonces se oyó una voz que venía del cielo. Lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Los que estaban ahí y que escucharon la voz decían que había sido un trueno. Otros decían que le ha hablado un ángel. Entonces Jesús declaró: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado afuera. Y yo, cuando haya sido levantado de la tierra, atraeré todo. Con estas palabras Jesús daba a entender de qué modo iba a morir. La gente le replicó: escuchamos la ley y sabemos que el Mesías permanece para siempre. ¿Cómo dices tú que el Hijo del Hombre va a ser levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús les contestó: todavía por un poco más tiempo estará la luz con ustedes. Caminen mientras tienen luz, no sea que los sorprenda la oscuridad. El que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tengan la luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Así habló Jesús. Después se fue y ya no se dejó ver más. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Tenían que cumplirse lo dicho por el profeta Isaías: Señor, ¿quién ha dado crédito a nuestras palabras? ¿A quién fueron revelados los caminos del Señor? ¿Por qué no podían creer? Isaías lo había dicho también: cegó sus ojos y endureció su corazón para que no vieran, ni comprendieran, ni se volvieran a mí. De hacerlo, yo los habría sanado. Esto lo dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. En realidad, entre los mismos jefes, varios creyeron en él, pero no lo dijeron abiertamente por miedo a los fariseos los echaran de la comunidad judía. Prefirieron ser honrados por los hombres antes que por Dios. Pero Jesús dijo claramente: el que cree en mí no cree solamente en mí, sino en aquel el que me ha enviado. Y el que me ha enviado a mí ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en las tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre al enviarme me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis hermanos, como hay dos puntos bien importantes que quiero tocar, decidí mejor aquí parar. Y hay uno pequeño que lo voy a decir rápidamente, pero después me paso los dos importantes que quiero tocar. El primero, el pequeño, está en capítulo 12, versículo 5 dice: ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres. Judas en realidad lo decía porque pues él quería robarse el dinero, ¿no? Pero lo más importante aquí es un mensaje que nos manda, y creo que lo escuchamos mucho el día de hoy, en estos tiempos, donde la gente dice: la iglesia debería de vender todas sus riquezas y dárselas a los pobres. No es que a la gente le interese los pobres, porque si les interesaran los pobres, ellos les ayudarían. En realidad es que lo que quieren es simplemente atacar a la iglesia, de una manera u otra. Cualquier excusa para atacar a la iglesia. Pero los que dicen eso ni ayudan y critican a la iglesia, que según ellos no ayuda, cuando en realidad la iglesia es la organización no lucrativa más grande del mundo,
que más ayuda en el mundo. No hay ninguna otra fe o que profesen alguna fe, ya sea cristiana o de otras organizaciones no cristianas. No hay ninguna otra fe como institución de religión que haga todas las obras de misericordia que hace la Iglesia Católica. Pero bueno, la gente al fin de cuentas lo que quiere es criticar. Paso a lo siguiente, a los puntos importantes que más me interesan. Capítulo 12, versículo 23 al 26 dice: Entonces Jesús dijo: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Miren qué palabras usa Jesucristo para anunciar su pasión. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere da mucho fruto. El que ama su vida la destruye. ¿Qué es amar nuestra vida, mis hermanos? No es que cuidemos de nuestra salud y eso, no. Amar nuestra vida es aquellas personas que viven según sus placeres, que viven según sus criterios, que viven según su pensar, que viven según lo que ellos creen. Yo creo un Dios a mi manera. Yo creo que esto, yo creo que lo otro, yo pienso que aquí, yo pienso que allá, y al fin de cuentas se hacen un diosito chiquitito para que ellos sean el gran Dios. La persona que ama su vida es aquella que dice: yo haré con mi vida lo que yo quiera, nadie se debe de meter en mi vida. Y ellos controlan, ellos deciden qué creen y qué no creen. Nadie les puede venir a decir qué hacer. Nadie les puede venir a decir: mira, es que la verdad es esta. No, porque ellos deciden. Ellos son sus propios dioses y por eso la pierden. Porque no siguen a Jesucristo, siguen una idea que ellos quieren de Jesucristo, pero no al Jesucristo verdadero. Entonces dice: y el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida aquí está la palabra clave, en este mundo la conserva para la vida eterna. Despreciar la vida en este mundo es despreciar los placeres de este mundo, despreciar el pecado, la avaricia, la lujuria, es despreciar los odios, resentimientos, celos, todo ese tipo de cosas, despreciarlas para hacer la voluntad de Cristo, morir a mis cosas que a mí me duelen, morir a aquellas cosas que a mí me gusta hacer y no las dejo de hacer porque están mal. Y dice: el que quiera seguirme, miren nomás como dice Jesucristo, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. Jesucristo estuvo en la cruz. También nosotros debemos pasar por la cruz. Jesucristo estuvo en momentos donde se sintió solo, abandonado. También ahí debemos de pasar nosotros. Y Jesucristo es glorificado en la cruz. También nosotros, si lo hacemos en fe para cumplir la voluntad de Cristo, seremos glorificados en la cruz. Mis hermanos, el católico de hoy, el cristiano promedio de hoy, no quiere escuchar del sufrimiento. Todos pasamos por cruces financieras, por cruces espirituales, por cruces sentimentales, por cruces laborales, por cruces de salud, por tantas cruces que pasamos. Pero no queremos. El ser humano buscamos la manera a toda costa de evitar la cruz. Le sacamos la vuelta. Y el cristiano promedio piensa que seguir a Cristo es todo alegría, gozo, prosperidad. Y hay muchas sectas que se han formado y se han hecho poderosas predicando el evangelio de la prosperidad. Y ese no es el de Cristo. El de Cristo es que donde Él esté, también ahí estaremos nosotros. En la cruz como en la resurrección. En la alegría como en el momento de tristeza, en el momento donde es glorificado y en el momento donde es crucificado. Entonces, todos vamos a pasar por eso, no le tengamos miedo. El segundo punto es San Juan capítulo 12, versículo 47. Si alguno escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo,
porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará en el último día. Mis hermanos, les he predicado antes y se los diré de otra vez. Hay un último juicio y hay una condenación para el que no toma las palabras de Cristo. Hay un infierno al cual se va. Ahora la iglesia ha dejado de predicar el infierno, ha dejado de predicar que hay una condenación eterna. Ahora a veces hablan como, ay, Dios buscará la manera de salvarte. No, hay que cumplir la palabra de Cristo. Hay que obedecerle, creerle y cumplirla. Y el que no la cumpla se condenará. Aquel que vive según el mundo se condenará si no se arrepiente. Aquel que vive en los placeres sexuales, en la homosexualidad, en la deshonradez, en el robo, en el asesinato, en las violaciones, en el simple hecho de no seguir las leyes de Dios, se condenará. Aquel que nunca se acerca a la misa, no vive su fe, se condenará. No basta con ser bueno. Ay, yo soy bueno, yo no le hago daño a nadie, yo no peco, yo no robo, yo no mato. Se condenará si no sigue la voluntad de Dios. Es una realidad. Y esto no es para meter miedo, es para despertar las conciencias. Hay que creerle a Jesucristo, no creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo no sirve. Más adelante en una de las cartas leemos que hasta Satanás cree y tiemblan los demonios. Hasta los demonios creen y tiemblan, pero de nada les sirve. Hay que creerle a Cristo. Hay que cumplir su voluntad. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Hay que cambiar de vida. Porque Dios no buscará la manera de salvarnos. Él ya nos dio la manera de salvarnos. ¿Tú la aceptas o la rechazas? Es tu decisión. Pero no hay nada que buscar. Jesús ya la buscó y ya la dio. Lo demás depende de nosotros. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.